Salí de mi país por impuestos de guerra y amenazas de pandillas. Viajé durante días hasta llegar a Estados Unidos. Y estando en la frontera pude lanzar a mi familia. Pero a mí me deportaron y a mi familia le dieron asilo político. Desde hace 3 años vivo con esta situación. Pero hace 11 días no hablo con mis hijos, ya que mi teléfono se me cayó subiéndome a la bestia. Y aún así, mi esperanza de reencontrarme con ellos algún día sigue intacta. Este es el testimonio de José Antonio, un señor hondureño separado de su familia. Actualmente reside en el albergue Casa Tochán, pero todos los días se levanta con el anhelo de poder emprender su viaje hacia Estados Unidos y tener la oportunidad de reencontrarse con su familia, de volver a ver a su esposa y de poder reencontrarse con sus hijos. En esta ocasión tuvimos la oportunidad de escuchar su historia, pero muchas de estas quedan en el olvido. La migración no es un fenómeno nuevo ni novedoso. Por el contrario, la humanidad ha demostrado continuamente su predisposición a cambiar de lugar de residencia a lo largo de la historia. Sin embargo, desde el siglo pasado hemos visto movimientos migratorios de mayores dimensiones, producto del nuevo contexto internacional, el cual permite una mayor movilidad entre estados, así como nuevas condiciones globales que han disparado las desigualdades en algunos países, incitando a millones de personas a buscar estabilidad fuera de su lugar de nacimiento. Debido a estos nuevos flujos, la migración internacional es considerada por muchos estados como un tema de seguridad internacional, dando origen a nuevas asperezas entre los países emisores de migrantes y aquellos que los reciben, o aquellos en los que cruzan. En este trabajo, se hará énfasis en las causas que originan la salida de hondureños de su nación y algunos de los retos que estos se enfrentan antes de llegar al país de destino, sea este México o Estados Unidos. Se eligió el país de Honduras ya que la migración centroamericana es un tema en el que México debe de poner atención, tanto por su cercanía regional como por la influencia política que podemos tener en esos países. Resulta importante aclarar primero la diferencia entre una migración libre y una migración forzada, ya que se expondrán los factores estructurales, es decir, sociales, políticos, económicos, entre otros, que obligan a la población hondureña a salir de su país y buscar oportunidades en el norte del continente, muchas veces incluso para poder poner a salvo su vida. La migración libre es aquella en la que el migrante decide voluntariamente salir de su país, sin tener una razón que haya ejercido presión sobre este. La migración forzada u obligatoria se entiende como aquella en la que por razones de inestabilidad social, política, económica o incluso por fenómenos naturales, terremotos, huracanes, las personas son obligadas y orilladas a tomar la decisión de migrar, por lo que su libertad de decisión se vio coartada justamente por estos factores externos y no son totalmente libres a la hora de tomar su decisión. Por lo anterior, es importante analizar la variedad de causas que originan la migración hondureña. Solo de esta forma se pueden elaborar políticas nacionales e internacionales que atiendan verdaderamente la raíz de los conflictos. A su vez, se debe tomar en cuenta el rol de los países del norte global en los flujos migratorios, es decir, analizar de forma histórica y estructural los problemas que el sistema económico internacional genera sobre la población que cada vez más es forzada a salir de su país de origen. Se define como migración forzada al fenómeno migratorio en el que la persona emprende el viaje por factores que están más allá de su control. Estos pueden referirse a una amenaza ya sea para su vida o para su subsistencia. Las razones se pueden entender desde lo socioeconómico y desde la violencia presente en la región. En Honduras, la migración forzada es, lamentablemente, una situación común. A partir de un estudio realizado en el 2014 por el Banco Interamericano de Desarrollo, se concluyó que dentro de las causas que ocasionan la migración forzada están principalmente el desempleo, la violencia y el poco crecimiento económico. Aunado a ello, a través de una serie de encuestas realizadas por Vladimir López en albergues del noreste mexicano, migrantes hondureños reconocieron los bajos salarios, la pobreza y la desigualdad, el desempleo, la inflación, la falta de vivienda, la falta de acceso a la educación, la inseguridad y la violencia como las principales razones para salir de su país de origen. A esta violencia se le puede referir de dos formas: la que es perpetuada por el Estado o la que es perpetuada por el crimen organizado. Sin embargo, ambas están presentes en la región.
Dentro de las transgresiones sistemáticas que sufre la población de Honduras se encuentran factores sociales, factores económicos y factores culturales que propician la migración forzada. Entre ellos destacan en su mayoría violaciones de derechos humanos. En el mismo estudio realizado por Riordan se establece que entre niños y adultos jóvenes forzados a migrar, las transgresiones son múltiples y se pueden entender desde un mínimo de 6 esferas. Estas serán comentadas a continuación. Primero, tenemos que los derechos de protección contra el hambre no son garantizados. Honduras es uno de los países de América Latina donde aproximadamente 1.4 millones de personas sufrieron de malnutrición entre 2015 y 2017. La falta de educación también es un tema presente, pues las escuelas públicas no cuentan con infraestructura, ni con tecnología, ni transporte escolar, y tampoco alimentación dentro de las mismas. Además, no son completamente gratuitas. Este es un tema que muestra la desigualdad presente porque solamente el 10% de las niñas y niños de bajos recursos completan la educación secundaria, en contraste con el 75% de niñas y niños de altos recursos. Aunado a ello está la violación de derechos de salud y de seguridad social, donde aproximadamente el 18% de la población no cuenta con servicios de salud y aproximadamente el mismo porcentaje cuenta con algún tipo de seguro social. Además, un problema muy importante, dado el contexto actual, es que hay poco personal y pocos recursos médicos en el país. Violencia estatal e instituciones fallidas. La violencia en general, perpetuada por el Estado y por el crimen organizado, son dos de los factores más importantes para comprender la problemática presente en Honduras. Esta causa estragos en el sistema de Estado de Derecho y desestabiliza la capacidad del gobierno para combatirla. En el año de 2012 se registró la mayor tasa de homicidios, considerado en ese año a Honduras como el país más violento de Centroamérica. Durante los años posteriores, las tasas aumentaron, así como también la inseguridad y la delincuencia. La violencia que se ejerce contra las mujeres también es un factor que ejemplifica la violencia presente en el país. Se estimó que hubo al menos 1.860 asesinatos con violencia hacia las mujeres dentro del año 2014 al 2017. Sin embargo, los feminicidios no son los únicos delitos que sufren las mujeres hondureñas. Entre otros destacan las agresiones sexuales, el maltrato, la explotación y la violencia física. Crimen organizado. La amenaza constante de violencia criminal representa otro de los principales motores de desplazamiento en Honduras. Este problema ha ocurrido especialmente en áreas urbanas de Honduras, como Tegucigalpa y San Pedro Sula. Las personas huyen del país por motivo de que sus vidas se ven amenazadas y afectadas por estos grupos, particularmente por las actividades como el reclutamiento forzado y la extorsión. Décadas de violencia estatal y corrupción han erosionado la confianza dentro del sistema gubernamental y, como consecuencia, hay pocos incentivos para confiar en los funcionarios estatales cuando necesitan buscar protección. La percepción de corrupción generalizada y la debilidad de las instituciones, si no es que la ausencia de las mismas, ha inculcado en los migrantes la creencia de que la situación en Honduras no cambiará en ningún futuro cercano. Aunado a ello, al tener el poder concentrado únicamente en un aparato gubernamental de escasa efectividad, la implementación de legislaciones no llega siempre a ser efectiva. La relación entre democracia y migración es más profunda de lo que se piensa normalmente, entendiendo como parte del sistema democrático la elaboración y correcta implementación de las leyes. De acuerdo con López, ciudadano hondureño, cada vez confía menos en la capacidad de los gobiernos y gobernantes que no plantean alternativas para el desarrollo y los medios para que la población pueda satisfacer sus necesidades. Es decir, no solo la violencia es un factor que orilla a las personas de salir de su lugar de origen, también la propicia la incapacidad del gobierno para atender estas causas, lo cual alimenta a este problema. La movilidad de país a país se ha facilitado debido a la globalización y la tecnología, así trayendo mayor comunicación e interconexión. También han aparecido diferentes dificultades crónicas que viven los migrantes para cruzar de Centroamérica a Norteamérica. Asimismo, algunos países cumplen diferentes roles en el sistema de movilidad, siendo algunos denominados como países de tránsito y otros como países receptores. En el caso de México, además de compartir algunos aspectos culturales con Honduras, es una nación que ocupa un lugar importante dentro de la movilización hondureña hacia los Estados Unidos. Por lo tanto, México se considera como un país de tránsito, ya que es la vía más rápida para llegar por tierra a Estados Unidos. Por otro lado, los hondureños tienen una visión
muy diferente para los Estados Unidos, pues esta nación se delimita como el destino final. Esto quiere decir que diferentes factores hacen que los hondureños migren, pero específicamente lo hacen a Estados Unidos porque encuentran una esperanza de solventar a todas estas necesidades en un nuevo territorio con mayores posibilidades. Tanto México como Estados Unidos, que en la mayoría de los casos es el país de destino de los migrantes hondureños y centroamericanos en general, deben crear un sistema de apoyo adecuado para proteger a las personas desplazadas, así como para garantizar espacios seguros a los migrantes. Este proceso debe traducirse como una participación por parte de los estados para fortalecer las estructuras nacionales e internacionales de protección. Asimismo, se debe abordar urgentemente estos factores que impulsan a los migrantes a dejar su país, reconocer el papel de la violencia como el mayor motor de desplazamiento de personas, crear políticas fiscales para la erradicación de la pobreza extrema y la desigualdad social, proteger la seguridad alimentaria para satisfacer las necesidades básicas y, por último, hacer uso transparente y eficiente de los recursos públicos. De igual forma, con la presencia legislativa para tratar el tema de desarrollo del país y de migración, se debe continuar con una política pública que continúe con lo que sin duda debe ser considerado como un proceso de transformación que aplique un esfuerzo constante.